Buenos días amigos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Eh, este día les traigo una palabra de parte del Señor. No he podido subir estos días la palabra por inconvenientes. Entonces vamos a seguir la palabra en donde vamos. Que Dios sea el que siempre nos guíe, que siempre llene de sabiduría sus palabras, y solamente para Él debemos seguir, solamente a Él debemos alabarlo. Debemos darle gracias todos los días por lo que Él hace, por la vida, por la salud, por la familia, por el trabajo, los que tienen y por los que no, pues hay que pedirle. Hay que vivir siempre para Dios, darle las gracias por todo lo que nos da cada día. Darle gracias porque gracias a Él tenemos la vida, tenemos salud. Y los que no, pues como les digo, pídanle a Dios que Él todo lo da, todo lo cumple. Cuando lo pedimos verdaderamente de corazón, Él nos entiende, Él es Dios de vida, Dios de paz, Dios de tranquilidad, Dios de fuerzas. Así que hoy vamos a ver la palabra en esta mañana, y lo que vamos a ver es lo siguiente, es que la ira. Y que lo que vamos a ver lo siguiente es Jesús y la ira. Pero yo le he puesto la ira. ¿Por qué le puse la ira? Porque es que vemos que mucha gente se ofende por pocas palabras. Uno le lanza palabras pero no ofensivas y se ofenden. ¿Pero por qué se ofenden? Porque su corazón está lleno de amargura, lleno de maldad, lleno de envidia, lleno de egoísmo. Por eso se ofende la gente. Entonces vemos que la ira es un problema, porque uno con la ira puede cometer muchas cosas malas, muchas cosas perversas, muchas cosas injustas, muchas cosas malignas, si realmente no le entregamos nuestras cargas, nuestros dolores a Cristo, porque Él se las llevó todas en esa cruz. Llevado fue como oveja al matadero y trasquilado por sus mutiladores, dice en Isaías 53. Entonces debemos es de pedirle perdón por esa ira, porque por esa ira podemos matar mucho con esta boca, podemos herir mucho a las personas con la lengua. Realmente eso es lo que vino a hacer Cristo, a salvarnos de todo eso, a que tengamos dominio propio sobre nuestro cuerpo y no nuestro cuerpo sobre nuestra mente. O sea, nuestra mente la que tiene que tomar el control de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, para no cometer tal atrocidades como matar, como herir. Puede uno matar físicamente o matar espiritualmente con la boca. Entonces hay dos formas de hacerlo. Pero entonces la palabra es la que nos va a enseñar hoy, y pues vamos a hablar un poco de este tema. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, y vamos a pedirle que nos dé sabiduría, que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos para entender su palabra, porque Él es el que revela, Él es el que da como Él quiere, cuando Él quiere, no cuando nosotros querramos. Si nosotros abrimos nuestro corazón, nos da su palabra, porque Él está ahí, Él es un Dios justo, un Dios verdadero, y solamente a Él debemos seguir, solamente a Él debemos alabar. Entonces dice la palabra, dice en Mateo 5:21, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, o sea, idiota, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces vemos que hay personas que cogen este versículo para decir que ahí está el purgatorio, que ahí es donde, si una persona no alcanza a pagar todos los pecados en este mundo, allá es donde los va a mandar Dios. Pero ahí no dice ningún purgatorio, ahí no se está hablando es en vida. Entonces debemos de aclarar esto y de leer siempre la palabra así, como nos la enseña ahí. Debemos de buscar entender lo que nos dice ahí. Entonces, si nos dicen otra cosa contraria a lo que está en la palabra, no debemos creerlo, porque la palabra no lo dice. Así de sencillo. Por eso sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Jesús. Hay otras reglas, son 5 reglas de la Reforma Protestante, que es la que nosotros tenemos. Entonces dice que oíste que fue dicho
a los antiguos de antes de Cristo. ¿Qué les dijo Cristo? No matarás, cualquiera que matare será ¿qué? Culpable de juicio. ¿Pero por qué seremos culpables de juicio? Porque estamos matando, estamos agrediendo los mandamientos de Dios, los mandamientos que Él colocó en el monte Sinaí a través de Moisés. Entonces en este primer verso vemos que los antiguos son todos aquellos que eran antes de Cristo y habían reglas o normas muy antiguas para todos en el Antiguo Testamento. Vemos en el libro de Éxodo 20:13 que dice no matarás, y en Deuteronomio 5:18, que son también mandamientos, dice no matarás también. Entonces acá vemos en este libro que hay unas normas y reglas que Dios puso para nosotros, que debemos cumplir, que debemos seguir. Los mandamientos fueron puestos para nosotros, fueron puestos para el pueblo judío, pero como las 12 tribus se desviaron, entonces quedaron solo el pueblo judío e Israel, quedaron las otras 10 tribus se desviaron e hicieron lo que quisieron. Por eso es tan complicado predicarle a una persona que realmente no tiene su corazón abierto hacia Dios, sino tiene abierto su corazón abierto hacia una religión, y eso es lo que Dios detesta, que sean religiosos, porque a eso precisamente vino Cristo hace 2000 años, y fueron los religiosos los que mataron a Cristo. Crucifícanle, decían los judíos, los religiosos, y también nosotros, los paganos, a los gentiles estaban ahí, todos crucificaron al Señor de gloria. ¿Por qué? Porque había ira, enojo en su corazón, pensaban que no era verdaderamente Mesías, porque ellos pensaban que venía a librarlos de la esclavitud en la que estaban, venían montando un caballo. Pero al contrario, Dios vino a confundir la sabiduría de este mundo, vino a mostrarnos su sabiduría, que no es como la de nosotros, es una sabiduría celestial, no una sabiduría humana. Por eso las palabras de Dios se entienden es con el Espíritu y no con la carne. Por eso debemos de pedirle a Dios que nos ayude. Entonces vemos que la muerte es eso, que una vez uno se deja llenar de ira en su corazón, en su mente, usted comienza a pensar y a cavilar, o a veces no piensa, a veces actúa nomás y hace cosas que no debe hacer en el momento. Mejor pídele a Dios que llene de sabiduría su mente y su corazón, para que cuando pasen esas cosas de enojo contra alguien, contra su hermano, contra las personas que no conozcan de Cristo y lo agredan, tenga ese control de su cuerpo y pueda irse, pueda tomar el control, pueda bendecirlo en vez de maldecirlo. Porque no debemos maldecir a las personas que no conocen a Cristo, debemos de agradecerles. Porque gracias a ellas Dios nos está formando. Entonces vemos que matar es eso precisamente, agredir, traspasar a la otra persona con lo que sea, con un cuchillo, con una pistola, con un machete, o sea, agredir las cosas de Dios. Dios las puso como reglas y acá en el mundo están también como reglas, entonces vemos que todo está implícito ahí, los gobernadores, el robo, todo eso está implícito ahí, por eso la gente no mata y no roba, aunque estamos hablando de la muerte, ¿no? Así que todo aquel que comete muerte es juzgado según la justicia humana, lo juzga un juez y ahí lo mandan hacia la cárcel y hasta que pague su condena ahí sí es libre. Entonces acá en este libro vemos que hay unas normas que puso Dios, las cuales debemos obedecerlas, y ahí están todos los mandamientos. Entonces cuando nos dice que no debemos de matar, debemos de obedecer ese mandamiento. Si alguien me toca o me ofende, ¿qué debo hacer? Mejor nos vamos. Nos vamos de ese lugar, le pedimos a Dios que nos dé sus fuerzas para no cometer esa terrible acción, porque el enemigo va a estar ahí tentándonos para que nosotros hagamos tal cosa. Pero no debemos permitir que pasen esas cosas, debemos pedirle a Dios o llevando todo pensamiento a la cautividad de Cristo para que nos libre, para que nos liberte. Porque podemos incluso hacer más daño con las palabras que con los hechos, o sea, físicamente podemos herir a alguien, pero con las palabras hieren más porque llegan al alma, realmente al corazón, y eso lastima mucho. Entonces, de ambas maneras estamos lastimando al ser humano y no debemos permitir que pase eso. Al contrario, debemos amar al prójimo como a Dios mismo, porque la palabra nos dice eso, que al Señor Dios debemos amarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, y a los hermanos debemos amarlos como nosotros mismos. Si nosotros mismos nos hacemos daños, pues así vamos a hacer con los demás, pero si nos amamos nosotros mismos vamos a amar a los demás, así como Cristo amó a sus discípulos, amó a todos nos amó porque entregó su vida por nosotros. Pagó, aún siendo inocente, porque pecado no tuvo en su vida. Entonces, ¿por qué lo mataron? Porque así estaba escrito de él, tenía que cumplirse esa ley.
de que tenía que morir así para poder pagar por nuestros pecados. Solamente por una discusión, o sea, podemos también herir a alguien solamente por una discusión o por entrometernos en la vida de los demás. Así que lo mejor es vivir en amor como lo vio Cristo en la tierra, para que ningún deseo nos tome, o sea, deseo de mal, deseo de pecar. Por eso nosotros, después de convertirnos al Señor, ya no obedecemos al cuerpo, sino a la mente. O sea, la mente es la que nos controla totalmente en el cuerpo, que nos da Dios a través de Cristo. Ya no somos esclavos de este cuerpo, o sea, ya Dios nos liberta de este cuerpo, porque antes, cuando estábamos en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, hacía lo que la carne me decía: toma esto, tomaba, bebía, me iba por allá a hacer cosas que no debía hacer, hasta que Dios me libertó, porque es que yo era esclavo del cuerpo. El cuerpo me decía: vaya, haz esto, vaya, haz lo otro, entonces yo lo hacía. Ahorita ya no estoy bajo esa ley, ahora estoy bajo la ley del Espíritu, que es el que me dice que haga tales cosas, pero para Dios, no para la carne. Eso también debemos aprender a discernirlo, lo que es de Dios, lo que es de la carne, lo que son los deseos del mundo. Esas son las tres cosas que debemos tener siempre presentes. Entonces debemos siempre tener en cuenta que las cosas de Dios vienen por la palabra de Dios. Más claro no puede ser. O sea que ahora, cuando nos convertimos al Señor, ahora este cuerpo es nuestro esclavo, ahora nosotros lo manejamos. Ya no nos maneja como antes, con nuestros deseos de pecar, deseos de mirar a las mujeres, de seducirlas, de piropearlas, de molestarlas. Ahora nosotros es el que tenemos el control de ese cuerpo. Y eso es lo que debemos hacer cuando alguien nos ofende. Tanto para matar, debemos de llevar a la mente al pensamiento de Cristo. Entonces ya sabemos que debemos de llevar esa mente, esos pensamientos a la mente de Cristo, de pedirle perdón en ese momento, pedirle que se lleve esa rabia o alejarnos del lugar para no cometer ninguna atrocidad. En el 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga falso quedará expuesto al infierno de fuego. En este verso vemos que cualquiera que se llame hermano, gobernante, presidente, magistrado y toda persona que se enoje contra su hermano, en este caso nosotros como iglesia contra nuestros hermanos, y los del mundo contra ellos mismos, porque todos seremos culpables de juicio. La iglesia, porque conoce la palabra de Dios, vamos a ser culpables de juicio, o sea, vamos a ser más juzgados severamente porque ya está la palabra revelada. Y los otros porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, los gentiles son los que no se sujetan a la ley de Dios, sino que hacen lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que hacen. Aún sabiendo, a veces las personas saben que no le agrada a Dios, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque hay un deseo de pecar, un deseo de hacer las cosas mal. Eso se llama el pecado que está en nosotros. Pero para eliminar ese pecado, eso debemos de nacer de nuevo. Debemos pedirle a Dios que entre en nuestros corazones, sea Cristo, para que nos limpie, para que nos liberte, nos haga limpios de eso. Y en el otro caso, los gentiles, que no conocen los mandamientos, pero no aplican ninguno, sino que son desobedientes. En todos ellos llevarán menos juicio que nosotros, porque no conocen la palabra de Dios. Pero a todo el que ya se le ha predicado, ya conoce la palabra de Dios. Entonces debe ser juzgado por la palabra de Dios. Que la palabra dice que en ese tiempo la misma palabra lo va a juzgar. La misma palabra que le hemos compartido a la gente, no ha querido arrepentirse de sus pecados, vivir para Dios. Esa misma palabra los va a juzgar en ese día. Entonces ellos llevarán menos juicios porque no conocen la palabra de Dios. Y los que dicen que no hay Dios, o sea, los ateos, aunque implícitamente se les aplica porque ellos guardan algún mandamiento sin darse cuenta. Entonces vemos acá que aunque ellos no maten, no roben, no hagan ninguna cosa, ahí están guardando los mandamientos, porque sí están también en el gobierno, y todos esos mandamientos vienen de parte de Dios. Entonces no es que realmente el ateo no crea, sino porque alguna tragedia, alguna cosa perversa le pasó en su vida. Entonces se descarrió y comenzó a maldecir hacia Dios porque no entendió la mente de Dios. Porque es que la mente de Dios no se entiende con esta sabiduría humana, se entiende con la sabiduría del Espíritu, como les compartí al principio. También es para ellos implícitamente, se les aplica porque ellos guardan algún mandamiento. O sea, esta ley, la palabra de Dios, se les aplica también a ellos, aunque ellos no tengan ley, aunque ellos digan decir no tienen ley, pero ahí implícitamente, como les digo, están guardando algunos mandamientos. Algunos no roban, no matan, no dicen mentiras, pero están equivocados y piensan que no hay Dios. O sea, para todos es el juicio de Dios, en otras palabras. Entonces lo que vemos acá arriba es que dice que si nosotros nos enojamos contra nuestro hermano,
seremos culpables de juicios. ¿Pero por qué seremos culpables de juicio? Porque es que Cristo lo compara como la muerte. Porque nosotros a veces decíamos mal a esa persona en vez de bendecirla. Porque a veces las palabras que nos dan no nos caen bien. Debemos de bendecirla y no de maldecirla. Cualquiera que diga necio, su hermano será culpable ante el concilio. O sea, el concilio era donde se reunían, así como a Pedro, como a Pedro hablaban entre ellos, entre los rabinos de ese tiempo, y daban un veredicto. Así pasa con nosotros. Dice que será culpable ante el concilio, o sea, entre las iglesias en este caso. Y cualquiera que le diga idiota quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces vamos ahora al siguiente versículo, que nos dice 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. En este verso vemos que dice que si traemos nuestra ofrenda o nuestro diezmo, también puede aplicar ahí, al altar, y allí el Espíritu Santo que nos recuerda de que lo que hicimos contra nuestro hermano, si hicimos algo malo, si no le pagamos, si lo ofendimos, que debemos de tener algo que arreglar. Ve primero y arréglalo, dice. Deja la ofrenda en el altar, o sea, pero no dentro de la bolsa o dentro del cajoncito donde se da el diezmo, sino aparte, donde se echan los diezmos y ofrendas, sino aparte, y anda y reconcíliate. O sea, reconciliémonos con nuestro hermano, pidámosle perdón por lo que hicimos. Hagamos las paces otra vez, así como en el colegio nos enseñaban. Cuando nos poníamos a pelear, a mí me enseñaban que debíamos dar la mano, o sea, reconciliarnos. Así mismo hay que hacer con el hermano, reconciliarnos con él. Y así mismo hicimos con Dios, porque es que estamos desconciliados con Él. El pecado nos separó de Dios, la cruz nos acerca a Dios. Entonces eso es lo que debemos hacer, reconciliarnos con Él. Dice, reconcíliate con tu hermano, y así después de reconciliarme con mi hermano, llevo la ofrenda y será de olor grato a Dios, porque es que sabemos que a Dios no se le puede ocultar nada, no podemos darle las cosas hipócritamente, debemos de agradecerle por todo, debemos ser sinceros con Él. Así que cuando oremos, realmente busquemos de Dios y de su presencia. En el 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces vemos acá que dice que el siguiente verso, que debemos ponernos a cuentas con nuestro adversario o a nuestro hermano, rápido, entre tanto que estamos caminando en los caminos de Cristo o en los caminos de la vida. Porque si no camino, ¿qué más dice? Que el adversario me entregará o lo entregará al juez. ¿Y qué hace un juez después de que usted ha cometido tal atrocidad y tiene pruebas? Pues lo va a juzgar, lo va a condenar de parte del juez, lo entregará al alguacil, en este caso es al carcelero, al de la cárcel. En esos tiempos vemos que había un carcelero. En este caso vemos que en los tiempos de Cristo lo lleva como llevaron a Cristo, aún sin tener pecado, lo llevan sin pruebas. Dice que lo llevaron al rey, en este caso a Poncio Pilato, y este daba el veredicto. Así pasa, o sea, es para que me entiendan, así pasa en este tiempo. Si alguien tiene pruebas y nos lleva hacia el juez de determinará si estamos cometiendo cosas malas, cosas perversas, si realmente hicimos lo que nos acusan y qué más debemos de hacer. Entonces vemos que hasta que no pagara lo que debía el hermano, no lo soltaba. O sea, así pasa con nosotros. Si nosotros no pagamos lo que debemos a nuestro hermano, en este caso dice que lo meterán a la cárcel y no saldrá de ella hasta que no pague el último peso. Eso significa cuadrante. Peso es una moneda de cobre romana de valor parecio, pero realmente tenía que pagar eso al hermano porque le debía plata, le debía dinero. Y ahora nosotros como hijos de Dios no debemos de permitir esas cosas en nuestras vidas. Debemos de permitir es que Dios gobierne nuestras vidas, que ponga en control nuestras finanzas. Debemos tener sabiduría para eso y hay que pedírsela a Dios, porque Él la da a los que se la piden. Eso dice Santiago, que hay que pedirla, porque Él da en abundancia al que se la pida. Entonces eso es lo que nos dice la palabra, y eso es todo lo que dice el texto. Vemos aquí que es mejor reconciliarse con su hermano y dejar que Dios sane ese corazón de dureza y ponga su amor para que puedas perdonar al agresor. Entonces mejor perdonar al agresor por lo que nos hizo. Y eso fue lo que más habló Cristo: perdónanos como también nosotros nos ofenden, dice
Dice la oración de Jesús. Entonces hay que perdonarlos, no hay que cogerlo de cajetilla, sino que hay que hacerlo de corazón para los demás. Entonces eso ha sido todo por hoy, hermanos, pues espero que les haya enseñado algo de la palabra. Sabemos que Dios hace bien las cosas, que nunca se equivoca, que todo esto que nos dejó son para la enseñanza de la iglesia. Y les pido disculpas por no haber subido estos días los videos, pero ahí estoy subiendo otros. Miren las predicas, compartan la palabra, Dios los bendiga, ya saben. Acéptenlo como Señor y Salvador si no lo han aceptado. Pídanle perdón, pídanle que su nombre en el libro de la vida para que no se pierdan eternamente, porque un día vamos a morir y esto se va a ir a la tierra, pero el alma es lo que va a quedar ahí en el cielo o en el infierno, y no hay purgatorio, como les compartí al principio. Este versículo nos enseña que es acá en la vida donde debemos de pagarle a nuestros hermanos, porque es que si realmente tenemos un hermano y necesita plata y ese va y nos demanda, nosotros debemos de pagarle, porque no saldremos de ahí de la cárcel hasta que paguemos lo que debamos. Entonces así mismo con Dios debemos de entregar nuestras vidas a Él para poder tener una vida limpia y sincera hacia Él. Dios los bendiga y compartan la palabra y nos hablaremos mañana.